Muy buenos días, les habla Juan Carlos Navarrete en un nuevo episodio de nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande. Y ahora quería hablar con algo pues completamente diferente a nuestro último episodio que habló de la historia del fútbol latinoamericano. Esta vez quería hablar de algo que, como el fútbol, nos llena de mucho orgullo a nosotros los latinoamericanos, y son los premios Nobel de Latinoamérica. Es decir, en nuestras sociedades latinoamericanas actuales, la educación no es una prioridad, lamentablemente, y se va a contramano de crear las condiciones para nuevos Nobel. Pero la región ha sido cuna de figuras imponentes en cuanto premio Nobel se tratara, ya sea de literatura, ya sea de la paz, ya sea de ciencias. Los esfuerzos personales de estas figuras enormes que lograron los Nobel fueron mucho más grandes, porque superaron las condiciones en las que las sociedades en las que vivían los sometían, y que no era fácil lograr educación y no era fácil lograr la enorme calidad literaria y científica y en términos de paz que estas figuras le mostraron al mundo, ¿no? Con esto quería entonces comenzar con este intro un nuevo capítulo, esta vez hablando de los premios Nobel para los latinoamericanos. Y podríamos comenzar con esta imagen, ¿no? Digamos, vean a un niño de 3 años que está viendo a su padre irse de casa en un pueblo minero de Chile y que nunca lo volverá a ver. Pensemos, ¿no?, en una mujer que sube a un escenario en Estocolmo, convertida en la primera persona de América Latina en ganar un premio Nobel. La primera mujer de América Latina en ganar un premio Nobel. O pensemos a un químico mexicano que se pasa la infancia jugando con un microscopio de juguete en el baño de su casa, mirando bichos en gotas de agua, sin saber que ese juego terminaría salvando la capa de ozono del planeta entero. Y en diciembre del 2025, pensemos esto: una mujer que lleva más de un año escondida no puede viajar a recoger su propio premio, así que su hija lee el discurso en su lugar mientras el mundo entero mira. Pero estas no son solo biografías, ¿no? Son 19 historias de gente que desde algunos de los rincones más golpeados del planeta terminó cambiando cómo entendemos la literatura, cómo entendemos la ciencia, cómo entendemos la paz. Pues bienvenidos a este episodio donde se recorre cada Nobel latinoamericano de la historia desde el año 1936 hasta el año 2025. Y se explica por qué casi todos ellos tienen algo en común, ¿no?, que nacieron de una herida, digamos, ¿no? Y podemos comenzar con los pioneros, ¿no? Empecemos por el principio, ¿no? En Chile había una niña criada en Montegrande. Su nombre era Lucila Godoy Alcayaga, ¿no? Montegrande era un pueblo minúsculo del Valle del Elqui, en Chile. Su padre era maestro rural, algo trovador, que abandonó a la familia cuando ella tenía 3 años, y esa ausencia marcó cada verso que escribiría después. Fue prácticamente autodidacta. Aprendió leyendo lo que un periodista amigo le prestaba de su biblioteca, porque no tenía acceso ella a ninguna otra educación formal. A los 17 años se enamoró de Romelio Ureta, un empleado de ferrocarriles. Él se suicidó en el año 1909 y ese duelo se convirtió en Los Sonetos de la Muerte.
el poemario que la lanzó a la fama en el año 1914 y con el que adoptó el seudónimo que la volvería inmortal, Gabriela por el poeta italiano D'Annunzio y Mistral por el francés Frédéric Mistral, quien también había ganado un Nobel. Y aquí viene el giro que pocos conocen. Mistral pasó buena parte de su vida como maestra rural y luego como diplomática errante, sin volver jamás a instalarse del todo en Chile. Vivió en México reformando escuelas, en Europa representando a su país ante la Liga de Naciones y terminó sus días en Nueva York. En 1945 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en ganar cualquier Nobel. Por su poesía lírica, que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano, así lo explicó el Comité del Nobel. Un dato que sorprende a mucha gente era que adoptó, entre comillas, y abro comillas, a un sobrino llamado Jin Jin, que se suicidó a los 18 años en Brasil. Y su albacea literaria reveló después que en realidad era su hijo biológico. Detrás de la poeta, de la ternura infantil, había una tragedia personal que jamás contó en público. Entonces, Gabriela Mistral, entre las mujeres en Latinoamérica, les abrió una puerta, ¿no? 15 años después del Nobel de Gabriela Mistral, del otro lado del continente, un escritor guatemalteco la cruzaría con una historia completamente distinta, ¿no? Era la de un país entero bajo la bota de un dictador. Estamos hablando de Miguel Ángel Asturias, y él estudió Derecho en Guatemala y escribió una tesis sobre el problema social del indio en el año 1923. Mucho antes de que ese tema fuera tema de conversación en ningún lado, ¿no? Se fue a París a estudiar economía, pero terminó sentado en las clases de un profesor que enseñaba las religiones mayas en la Sorbona, y ahí descubrió su verdadera obsesión, que era rescatar el mundo indígena de su propio país. En París escribió El señor presidente, una novela que retrata sin filtros la corrupción y el terror de una dictadura latinoamericana genérica, tan reconocible que resultaba peligrosa. Cuando el gobierno de Jacobo Arbenz cayó en 1954 en el golpe respaldado por los Estados Unidos, Asturias tuvo que exiliarse en la Argentina, donde vivió casi una década antes de poder volver. En 1967 ganó el Nobel de Literatura por su vívido logro literario, profundamente arraigado en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina. Fue el segundo latinoamericano en obtener un premio Nobel de Literatura, 22 años después de Mistral. Y viajemos hasta Chile. La historia de Neruda, Pablo Neruda, tiene un cruce casi mágico. De niño en Temuco, conoció a la directora de la escuela de niñas de su pueblo. Esa directora era Gabriela Mistral, quien lo tomó bajo su ala antes de que ninguno de los dos supiera que compartirían algo tan extraordinario como dos Nobel del mismo país. Neruda publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada a los 20 años, un libro que todavía hoy es de los más vendidos en español en el mundo. Pero la parte menos conocida de su historia es la política. Neruda fue cónsul en España durante la Guerra Civil y el asesinato de su amigo Federico García Lorca lo radicalizó por completo. Volvió a Chile, se hizo senador comunista, y cuando el gobierno lo empezó a perseguir por denunciar la represión contra mineros en huelga, tuvo que vivir escondido dentro de su propio país durante 2 años antes de escapar cruzando la cordillera a caballo. En 1971 ganó el Nobel por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente, explicó la Academia Sueca. Murió 2 años después, en 1973, apenas 12 días después del golpe de Pinochet contra su amigo Salvador Allende, en circunstancias que todavía generan debate.
Y subimos un poco más al norte ahora para centrarnos en Colombia. Y llegamos al nombre pues, que probablemente todos ustedes ya conocen. El 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió una llamada desde Estocolmo, Suecia, mientras estaba en su casa en México. Un mes y medio después viajó a Suecia para recoger el premio. En lugar del smoking protocolario que exige la ceremonia, decidió presentarse vestido con un liqui-liqui blanco, que es la vestimenta tradicional del Caribe colombiano. Fue un gesto pequeño, con un mensaje enorme, y que no venía a disfrazarse de europeo para que lo tomaran en serio. Ganó por sus novelas y cuentos, en los que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo de imaginación ricamente compuesto, que refleja la vida y los conflictos de un continente, como lo dijo la Academia Sueca. Su discurso de aceptación se llamó La soledad de América Latina, y en él habló de golpes militares, de desapariciones y pobreza, no de literatura en abstracto. El teatro estalló en aplausos que duraron varios minutos. García Márquez había logrado algo que pocos escritores logran: convertir el realismo mágico, ese estilo donde lo fantástico convive con lo cotidiano, sin sorprender a nadie, en la forma literaria que mejor explicaba la realidad política del continente entero. Entonces hay 4 premios de literatura en menos de 40 años, y todos con una obsesión compartida, que es contar la historia colectiva de América Latina, no solo historias personales. Pero mientras, digamos, los escritores narraban el dolor del continente, otro grupo de personas decidió intentar terminarlo. Ese es el terreno del Premio Nobel de la Paz, y ahí es donde la historia se pone todavía más intensa. Acá hay un dato que sorprende. La Paz es la categoría con más latinoamericanos premiados de toda la historia del Nobel, son 7 en total. Y casi todos comparten un patrón inquietante, ¿no? Que llegaron en medio de guerras, dictaduras o genocidios, ¿no? Después de que terminaran. Antes de Gabriela Mistral, hubo un pionero, aunque casi nadie lo recuerda hoy, que fue el argentino Carlos Saavedra Lamas, que fue el primer latinoamericano en ganar cualquier Nobel en el año 1936. Por mediar en el fin de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, uno de los conflictos más sangrientos y olvidados de la historia sudamericana del siglo XX, del cual vamos a hacer un episodio en el futuro. Es la prueba de que este continente llevaba intentando hacer diplomacia de paz desde mucho antes de que el mundo prestara atención. Pero, digamos, la historia más brutal de todo el episodio está en Adolfo Pérez Esquivel. Él era escultor y profesor de arte en Buenos Aires cuando, en plena dictadura militar argentina, fue detenido por la Policía Federal en 1977 al ir a renovar su pasaporte. Lo torturaron y lo mantuvieron detenido sin juicio durante 14 meses. En un momento de su cautiverio lo subieron a un avión militar que voló durante 2 horas sobre el Río de la Plata. Era, según se supo después, uno de los tristemente célebres vuelos de la muerte, donde el régimen arrojaba prisioneros vivos al río. Por una orden de último minuto, el piloto recibió instrucciones de regresar a la base en lugar de completar el vuelo, y Pérez Esquivel sobrevivió. Lo liberaron apenas 2 días antes de la final del Mundial de 1978, el mismo Mundial que la dictadura usó para proyectar una imagen de normalidad al mundo mientras seguía desapareciendo gente. En 1980 ganó el Nobel de la Paz por ser una fuente de inspiración para los pueblos reprimidos, especialmente de América Latina. Donó todo el dinero del premio a organizaciones de caridad y siguió acompañando a las madres de Plaza de Mayo durante años. Casi nadie fuera de México, digamos, conoce a este hombre. Y no me refiero a la historia anterior, sino a una historia que merece un poco más de atención también. Tras la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el mundo entero contuvo la respiración pensando que empezaba una guerra nuclear, García Robles pasó años negociando el Tratado de Tlatelolco, firmado en el año 1967, que convirtió a América Latina en la primera región poblada del planeta declarada zona libre de armas nucleares, ¿no? Le llamaban el Doctor Desarme,
Ganó el Nobel en el año 1982, compartido con la sueca Alva Myrdal, por su trabajo en desarme y zonas libres de armas nucleares. Nos damos un salto desde México hacia un poco más al sur. En 1987, Centroamérica ardía. Nicaragua estaba en guerra civil entre el gobierno sandinista y los contras respaldados por Estados Unidos, y el conflicto amenazaba con desestabilizar a toda la región. El presidente costarricense Óscar Arias presentó un plan de paz propio, distinto al que ya existía, y logró que los 5 presidentes centroamericanos lo firmaran en Guatemala en agosto de ese año. Lo llamativo es que su nombre ni siquiera aparecía entre los favoritos para el Nobel de ese año, compitiendo contra 62 candidaturas. Ganó de todos modos, por su trabajo por una paz duradera en Centroamérica. Costa Rica no tiene ejército, y en su discurso de aceptación Arias dijo algo que resume su filosofía entera: mi país es un país de maestros. Por eso es un país de paz. Cerramos nuestros cuarteles y nuestros niños van a la escuela con libros bajo el brazo, no con rifles al hombro. Muy hermosas palabras de Óscar Arias. Ojalá nuestros países no tengan ejércitos y sí más escuelas y universidades, pero eso ya es realismo mágico, como el de Gabriel García Márquez. En el año 1992, año en que se cumplían 500 años de la llegada de Colón a América, el Comité Nobel premió a Rigoberta Menchú, una mujer maya quiché guatemalteca que había sobrevivido al genocidio contra los pueblos indígenas durante la guerra civil de su país. Fue reconocida por su lucha por la justicia social y los derechos de los pueblos originarios. Pero hay que contar una parte incómoda, la parte incómoda de esta historia, porque es un ejemplo perfecto de cómo el Nobel tampoco está libre de controversia. En 1998, el antropólogo estadounidense Dave Stoll publicó una investigación que cuestionaba partes específicas del relato autobiográfico de Menchú, generando un debate internacional sobre memoria, testimonio político y hasta qué punto una historia personal puede reconstruirse con fines de denuncia. El debate sigue citándose hoy en cursos de antropología y estudios latinoamericanos, y es un buen recordatorio de que detrás de cada premio hay preguntas legítimas sobre cómo se construyen las narrativas que el mundo termina aplaudiendo, pues. Y llegamos a una de las paradojas más comentadas, digamos, en la historia reciente del premio, ¿no? En octubre del año 2016, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ganó el Nobel de la Paz por el acuerdo que renegoció con la FARC-EP, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo, para terminar más de 50 años de guerra civil en Colombia. El problema es que apenas días antes los colombianos habían rechazado ese mismo acuerdo con un plebiscito nacional. El Comité Nobel decidió premiarlo de todos modos en un movimiento que muchos interpretaron como un espaldarazo internacional deliberado para salvar el proceso de paz. Meses después se firmó una versión modificada del acuerdo y hoy sigue siendo tema de debate si ese Nobel fue prematuro o si precisamente por llegar en ese momento ayudó a rescatar la paz. Y cerraremos este bloque con la historia más reciente, ¿no? Y probablemente la más cargada de tensión de todo el episodio, ¿no? Está como para hacer una película con esta historia. En octubre del 2025, el Comité Noruego del Nobel premió a la líder opositora venezolana María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Pero el 10 de diciembre del año 2025, el día de la ceremonia en Oslo, Machado no pudo estar presente. Llevaba más de un año viviendo en la clandestinidad dentro de Venezuela, así que su discurso lo leyó su propia hija, Ana Corina Sosa Machado, ante los presidentes de Panamá, Argentina, Paraguay y Ecuador, que sí viajaron a la ceremonia. En ese discurso narró lo que llamó la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad.
el desmantelamiento de las instituciones democráticas venezolanas desde 1999, la crisis migratoria que ha desplazado a casi 8 millones de personas, y reivindicó la victoria electoral de Edmundo González Urrutia en julio del 2024, con el 67% de los votos, según las actas de la oposición que la oposición logró recolectar. Cerró con una frase que se volvió viral casi inmediato: Venezuela volverá a respirar. Es decir, 7 Nobel de la Paz, casi todos nacidos de dictaduras, guerras o genocidios. Pero hubo otro grupo de latinoamericanos que peleó una guerra distinta, ¿no? Silenciosa dentro de laboratorios. Y a esos casi nadie los conoce, ¿no? Digamos, aquí va un dato que sorprende incluso a gente que ha leído mucho, ¿no? Argentina tiene 3 Nobel científicos, más que cualquier otro país latinoamericano, y casi nadie los conoce fuera de los círculos académicos. El primero, en el año 1947, el fisiólogo argentino Bernardo José se convirtió en el primer latinoamericano en ganar un Nobel científico por descubrir el papel de la hormona pituitaria en el metabolismo del azúcar, un hallazgo clave para entender la diabetes. Lo notable es que Husay hizo casi toda su carrera enfrentando obstáculos políticos, ¿no? Fue expulsado de la Facultad de Medicina por firmar una carta pública en contra del nazismo, en un momento en que el gobierno militar argentino simpatizaba con esa causa, imagínense. Y pasamos al segundo, Luis Federico Leloir, el Nobel con un Fiat 600 celeste. La historia de Leloir tiene todos los ingredientes de una buena anécdota de sobremesa. Nació en París por pura casualidad, porque su padre necesitaba una cirugía de corazón allí, pero se crió en Buenos Aires. Fue un estudiante pues mediocre, reprobó el examen de anatomía 4 veces antes de graduarse de médico. Se convirtió en discípulo de José y en 1943, cuando su mentor fue expulsado de la universidad por el gobierno militar, Leloir también tuvo que exiliarse en los Estados Unidos. Volvió a la Argentina después y, trabajando con equipamiento de laboratorio limitadísimo, descubrió los nucleótidos de azúcares y cómo el organismo los usa para producir energía, un hallazgo que hoy permite entender enfermedades como la galactosemia. Ganó el Nobel de Química de 1970. El detalle humano, bueno, él vivía en una casa de clase media en el barrio de Belgrano y manejaba un modesto Fiat 600 celeste al que, según cuentan sus vecinos, había que empujar para que arrancara. Donó buena parte del dinero del premio a seguir financiando su propio instituto de investigación. Damos un salto hacia el norte. Desde la Argentina pasamos a Venezuela, porque Baruch Benacerraf nació en Caracas en 1920, hijo de una familia judía sefardí que se había establecido en Venezuela tras huir de Marruecos y Argelia. Se mudó a Francia de niño y después a los Estados Unidos, donde hizo toda su carrera científica. En 1980 ganó el Nobel de Medicina por descubrir estructuras genéticas en la superficie de las células que regulan las reacciones inmunológicas, un trabajo que hoy es fundamental para entender los trasplantes de órganos y las enfermedades autoinmunes. Ahora, si alguna vez algunos de ustedes hicieron una prueba de embarazo o un examen rápido para detectar una infección, se le deben algo a César Milstein. Nacido en Bahía Blanca, en Argentina, en 1927, Milstein se doctoró en Buenos Aires y después en Cambridge, donde en 1975 desarrolló junto al alemán George Scholar la técnica de los anticuerpos monoclonales, que es un método para fabricar en laboratorio cantidades ilimitadas de un anticuerpo idéntico, diseñado para atacar un blanco específico. Esa técnica es hoy la base de pruebas de embarazo, diagnósticos de enfermedades virales y bacterianas y una enorme cantidad de tratamientos médicos modernos. Ganó el Nobel de Medicina en el año 1984. Y cerraremos este bloque científico con la historia más importante para entender el mundo en que vivimos hoy. Mario Molina nació en Ciudad de México en el año 1943. Y de niño
Convirtió el baño de su casa en un laboratorio improvisado para mirar microorganismos con un microscopio de juguete. Estudió química en la Universidad Nacional Autónoma de México y se doctoró en Berkeley. En el año 1974, junto al científico estadounidense Sherwood Rowland, publicó un artículo en la revista Nature que advertía algo que en ese momento sonaba casi a ciencia ficción. Los gases clorofluorocarbonados usados en refrigeradores y aerosoles de uso diario en todo el mundo se descomponían en la atmósfera y destruían la capa de ozono. Nadie les creyó de inmediato y las empresas que fabricaban esos productos se resistieron durante años. Pero la evidencia se acumuló y en el año 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, el tratado ambiental más exitoso de la historia, ratificado por los 197 países miembros de las Naciones Unidas, que ha logrado reducir en un 99% el consumo mundial de esas sustancias. Molina ganó el Nobel de Química en el año 1995. La capa de ozono, según los científicos, estará completamente recuperada para el año 2060. Es decir, 5 científicos que casi nadie menciona, junto a García Márquez o Neruda, pero cuyo trabajo probablemente les salvó la vida a ustedes, a mí o a alguien que conocen, ¿no? Y todavía faltan 2 historias literarias más para cerrar este círculo de Nobel, de Nobel latinoamericano. En 1990, el mexicano Octavio Paz ganó el Nobel de Literatura por una escritura apasionada de amplios horizontes, caracterizada por una inteligencia sensual y una integridad humanista, dijo la Academia. Paz había sido diplomático y renunció a su cargo en la Embajada Mexicana en la India en 1968 en protesta por la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, en México. Fue de los pocos intelectuales latinoamericanos que criticó con la misma dureza a las dictaduras de derecha y a los regímenes comunistas, lo que le costó enemistades de por vida en ambos lados del espectro político. Y cerramos con el más reciente de los premios literarios. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936 y se crió en parte en Bolivia con su madre y su abuelo después de que sus padres se divorciaran. Su padre, incómodo con la vocación literaria de su hijo, lo mandó a un colegio militar en Lima, experiencia que Vargas Llosa transformó después en su primera novela célebre, La ciudad y los perros, tan controvertida que oficiales de ese mismo colegio quemaron públicamente 1000 ejemplares del libro. En el año 1990 dio un giro que pocos escritores de su calibre se atreven a dar. Se postuló a la presidencia de Perú y perdió las elecciones frente a Alberto Fujimori. 20 años después, en el año 2010, ganó el Nobel por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia individual, la rebelión y la derrota. Cuando le avisaron del premio estaba en Nueva York, todavía en la cama. 19 personas entonces, casi un siglo completo, desde 1936 hasta el año 2025. Y si se junta todo lo contado en este episodio, pues aparece un patrón que no es casualidad, ¿no? Casi ninguno de estos premios nació en paz. Nacieron en dictaduras, nacieron en guerras civiles, en genocidios, en exilios forzados, en torturas. Mistral escribiendo desde el abandono, Pérez Esquivel sobreviviendo un vuelo de la muerte. Machado leyendo su discurso desde la clandestinidad a través de la voz de su propia hija. Tal vez esa es la verdadera aportación de América Latina al conocimiento humano, ¿no? No solo a la ciencia que salvó la capa de ozono o la literatura que inventó el realismo mágico, sino la prueba repetida 19 veces de que se puede producir belleza, de que se puede producir verdad, avance científico, incluso desde lugares más rotos del planeta. La próxima vez que alguien diga que de esta región solo salen problemas, hay 19 razones con nombre y apellido para responder lo contrario. Pues gracias por acompañar este recorrido. Si les gustó, compártanlo, cuéntenme cuál de estas historias los sorprendió más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crónicas al Sur del Río Grande. Muchas gracias, es Juan Carlos Navarrete.